no consideraba yo dignos de poner con los perros de mi ganado. En verdad, la fuerza de sus manos, ¿de qué me servía? Había desaparecido de ellos el vigor. De miseria y hambre estaban extenuados. Roían la tierra seca de noche en desierto y desolación. Arrancaban malvas junto a los matorrales, y raíz de retama era su alimento. De la comunidad fueron expulsados, gritaban contra ellos como contra un ladrón. Moraban en valles de terror, en las cuevas de la tierra y de las peñas. Entre los matorrales clamaban, bajo las ortigas se reunían. Necios, sí, hijos sin nombre, echados a latigazos de la tierra, y ahora he venido a ser su escarnio y soy para ellos refrán. Me aborrecen y se alejan de mí y no se retraen de escupirme en la cara. Por cuanto él ha aflojado la cuerda de su arco y me ha afligido, se han quitado el freno delante de mí. A mi derecha se levanta el populacho, arrojan lazos a mis pies y preparan contra mí sus caminos de destrucción. Arruinan mi senda, a causa de mi destrucción se benefician, nadie los detiene. Como por ancha brecha vienen en medio de la tempestad, siguen rodando. Contra mí se vuelven los terrores, como el viento persiguen mi honor, y como nube se ha disipado mi prosperidad. Y ahora en mí se derrama mi alma. Días de aflicción se han apoderado de mí. De noche Él traspasa mis huesos dentro de mí, y los dolores que me corroen no descansan. Una gran fuerza deforma mi vestidura, me aprieta como el cuello de mi túnica. Él me ha arrojado al lodo, y soy como el polvo y la ceniza. Clamo a ti y no me respondes, me pongo en pie y no me prestas atención. Te has vuelto cruel conmigo, con el poder de tu mano me persigues. Me alzas al viento, me haces cabalgar en él y me deshaces en la tempestad. Pues sé que a la muerte me llevarás, a la casa de reunión de todos los vivientes. Sin embargo, ¿no extiende la mano el que está en su montón de ruinas cuando clama en su calamidad? ¿No he llorado por aquel cuya vida es difícil? ¿No se angustió mi alma por el necesitado? Cuando esperaba yo el bien, vino el mal. Cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. Por dentro me hierven las entrañas y no puedo descansar. Me vienen al encuentro días de aflicción. Ando enlutado, sin consuelo. Me levanto en la asamblea y clamo. He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Mi piel se engrandece sobre mí y mis huesos se queman por la fiebre. Se ha convertido en duelo mi arpa y mi flauta en voz de los que lloran. Amén y amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, que toda tu palabra es útil para edificar nuestra fe y para salvar al perdido. Gracias te damos, Señor, que nos has dado con tu palabra tu espíritu. Y sabemos, Señor, nuestro Dios, que este libro lo dejaste para que adquiriéramos sabiduría. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Gracias que somos tus hijos adoptados. Gracias que somos tus hijos adquiridos a precio de sangre.
porque tu Hijo Jesucristo en la cruz fue rechazado, fue totalmente despreciado y no lo estimamos como quien es, quien ha sido y será siempre tu Hijo, el Hijo del Dios viviente. Gracias por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien murió en la cruz y resucitó al tercer día de los muertos y nos ha llevado a estar sentados en sitios celestiales por medio de tu Espíritu. Por tu palabra, Señor, ilumina nuestro entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sálvanos y edifica la fe de los santos. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, gracias. En este capítulo 30 del libro de Job, Job continúa con estos discursos. Recordemos que ya no está Job propiamente contestando a Elifaz, Bildad y Zofar, sino que ya tiene 3 capítulos que realmente a partir del capítulo 26 ya empezó una serie de discursos. Y vemos en este capítulo una queja. Se queja del versículo 1 al versículo 10 de cómo él resulta burlado. Se burlan de él. Podemos hablar, si fuéramos Job, mi burla, aquellos que se burlan de mí. Lo segundo que habla Job en el versículo 11 al 15 es mi ruina. Cómo Job recuerda su prosperidad y se ve que está, una vez más, lo recuerda con mucho lamento, está en la ruina. Entonces, mi burla del 1 al 10, mi ruina del 11 al 15, del versículo 16 al 23, habla de aquel que lo está poniendo bajo juicio. Por eso podríamos decir, mi juez, se queja de su juez. Y por último, del versículo 24 al 31, mi aflicción, y se queja obviamente de todo lo que está siendo afligido físicamente. Veamos cómo empieza el capítulo. Ahora se burlan de mí los que son más jóvenes que yo. Recordemos esto, simplemente por el contexto. Job no solamente era la persona conocida en tierra de Uz como la persona más íntegra que había en ese tiempo de la historia, era la persona más recta a los ojos de los demás. Pero no solamente era la persona más recta, era la persona más próspera. Era la persona que tenía la mayor riqueza en su tiempo. Era el Salomón de su tiempo. Y no solamente era una persona totalmente rica en valores, rica en propiedades materiales, sino también rica en su vida familiar. Tenía una riqueza en su vida familiar. Era una felicidad su esposa y sus hijos disfrutando obviamente todo lo que tenía el padre, y Job buscando reconocer todo el tiempo que el gozo que había familiar y todos los bienes materiales y todo provenía de Dios. Job no era un hombre propiamente del pueblo de Israel, porque la tierra de Uz no era un judío, él no era de Israel, pero él creía y conocía de oídas al Dios de los judíos, a Yahvé, el gran yo soy. Él ya había oído, y él, al haber oído, él había creído en sus fuerzas que ese Dios existía y que ese Dios era el que le daba todo, no solamente en lo material, sino también como persona. Como persona, obviamente, era la persona más respetada en el pueblo. Lo vimos en el capítulo pasado, ¿se acuerdan?
Él entraba al pueblo y los ancianos se ponían de pie, los jóvenes, algunos, los nobles, dice, se tapaban la boca, no hablaban, no proferían palabra cuando él pasaba. Como más grande aún que un rey, se le reconocía con el respeto. Eso lo vimos la semana pasada en el capítulo 29. Y ahora Job empieza hablando, porque lo que ha estado hablando obviamente es de su condición. Y ahora respecto a toda la burla que esa gente que lo respetaba ahora, en este momento, de estar totalmente en la desgracia, llámese sin la gracia de Dios. Dice en el versículo 1, ahora se burlan de mí los que son más jóvenes que yo. O sea, vean cómo él los señala. Los más jóvenes no tienen el menor respeto de mi vida. Los más jóvenes no me respetan. A cuyos padres, ahora vean cómo es que Job veía a los padres de esos jóvenes que hoy se burlan de él. ¿Cómo veía Job en ese tiempo a los padres de esos jóvenes? A los padres de esos jóvenes yo no consideraba dignos de poner con los perros de mi ganado. Vean la expresión. O sea, yo Job, en otros tiempos en donde estos jóvenes me respetaban, yo a sus padres los consideraba prácticamente la escoria de la ciudad. Ni siquiera dignos de estar con los perros junto a mi ganado. Palabras de Job. Palabras de Job. Y ahora sus hijos, de esos hombres a los cuales yo menospreciaba, ahora sus hijos se burlan de mí. Esa es la queja de Job. Versículo 2. En verdad, las fuerzas de sus manos, ¿de qué me servía? O sea, otra vez, se vuelve a quejar de esos padres que ni siquiera los ponía con los perros de su ganado. Esos padres, ¿de qué me servían? Habían desaparecido de ellos el vigor. Obviamente está hablando de que esos padres de esos muchachos o estaban ya mayores de edad avanzada o podían estar jóvenes, pero sin embargo ya por el tipo de trabajo que hicieron ya no estaban en condiciones físicas de responder a las demandas de un trabajo habitual. Había desaparecido de ellos el vigor. Versículo 3, de miseria y hambre estaban extenuados. Roían la tierra seca de noche en desierto y desolación. Versículo 4, arrancaban malvas junto a los matorrales y raíz de retama era su alimento. De la comunidad fueron expulsados. Versículo 5, gritaban contra ellos como contra un ladrón. Entonces, Job está resumiendo la vida de esos padres, de los jóvenes que hoy se burlaban de Job, ahora se burlan de Job. Y los padres habían sido desechados no solamente por Job mismo, sino por la misma sociedad en que vivían. Dice aquí, de la comunidad fueron expulsados, gritaban contra ellos como contra un ladrón. Moraban en valles de terror, verso 6, en las cuevas de la tierra y en las peñas. Mis amados, esa era la condición de estos hombres. No podían ya trabajar, estaban cansados. Pregunta: ¿qué hizo nuestro Señor Jesús cuando vino y habitó entre nosotros en sus 3 años de servicio público en Israel? ¿Qué vino a hacer Él? A buscar estar solamente con los prósperos, solamente con los que tenían, o ¿acaso no era
criticado, acusado por los escribas y fariseos, que se juntaba con prostitutas, que se juntaba con pobres, con leprosos, que se juntaba con lo más vil y menospreciado del mundo. Ahora, eso fue lo que lo acusaban los religiosos de la época a nuestro Señor Jesucristo. Que ¿cómo es posible que puedan concebir que ese hombre, hijo de carpintero, sea el Mesías, sea el Hijo de Dios, el Hijo del hombre? ¿Cómo pueden concebir si miren nada más con qué gente anda? Cuando lo que hacían los escribas y los fariseos es que querían los primeros filas de las reuniones, querían los mejores lugares de las mesas, querían el respeto y la admiración de la gente. ¿Por qué? Por cuanto conocían la ley de Dios y, según su propio concepto de justicia, lo cumplían todo. Ellos cumplían toda la ley. No solamente la ley moral de Dios, los 10 mandamientos que todos conocemos, sino toda la ley de Levítico, Deuteronomio, que son en total 612 mandamientos. La ley ceremonial, la ley civil, la ley religiosa. 612 mandamientos. Y todos los cumplían, todos se lo saben. Si en un momento conoces a un judío y les preguntas, conoce los 612 mandamientos, y si lo ves vestido así con un batón y con sus hilitos colgando, con sus batas y sus churritos y su kipa, puede ser que te encuentres a uno de esos hombres que dice que yo cumplo los 612 mandamientos. Mis amados hermanos, nuestro Señor Jesús no vino por aquellos que presumían lo que no eran. ¿Saben por quién vino? Por lo vil y lo menospreciado del mundo. Ahora, si ustedes ven 1 Corintios 1, ¿quiénes son lo vil y lo menospreciado del mundo? En 1 Corintios 1 dice que tú y yo estamos en la lista. En 1 Corintios 1, versículo 20, dice el Señor en su palabra a través del apóstol Pablo: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Versículo 21, primer capítulo de 1 Corintios, versículo 21. Ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación. La necedad de la predicación. Salvar a los que creen. Salvar a los que creen. Mis amados hermanos, el mundo considera que es una necedad perder el tiempo escuchando la Biblia. El mundo considera que somos unos necios, que somos unos tontos. ¿Cómo vamos a creer que Dios hable a través de un libro con letras? El mundo considera que somos tontos, somos necios, y considera que la predicación del Evangelio es una necedad para el mundo. Dice ahí en el versículo 22, en el versículo 21 dice que a Dios le plació en su sabiduría salvar a los que creen mediante la necedad de la predicación. Versículo 22 dice: porque en verdad los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos, dice Pablo, a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque la necedad de Dios, obviamente a los ojos de los hombres,
es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Consideren, hermanos, su llamamiento, versículo 26. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido, ahora vamos los que estamos aquí en la lista, Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y ha escogido a lo vil y despreciado del mundo, ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es. ¿Para qué? Para que nadie se jacte delante de Dios. Nadie se jacte delante de Dios. Mis amados, ¿tenemos algo de qué jactarnos? ¿De qué nos vamos a gloriar? ¿De qué vamos a presumir? De que somos pecadores, salvos por gracia, y si nos gloriamos en Jesucristo, quien tomó nuestro lugar en la cruz para comprarnos, para pagar el precio, para llevarnos a Él, para cambiar nuestro entendimiento, iluminándolo por su Espíritu y su palabra. El Evangelio de Jesucristo nos trajo la vida de Jesucristo. Y podemos haber sido menospreciados en diferentes aspectos de nuestra vida. Podemos ser viles a los ojos de muchos y sin embargo, para el Señor somos lo más valioso en toda la tierra, porque el valor lo tenemos en Cristo. Él pagó el precio. No necesitamos que la gente nos califique o nos califique, porque estábamos descalificados, lo sabemos, porque éramos nosotros totalmente conscientes de que no teníamos nada, pero precisamente en Cristo nos ha sido todo el reino, por gracia, solo por misericordia. Jesucristo vino por todos aquellos que el mundo desechaba, y ciertamente, ¿a quiénes tomó? ¿Quiénes son sus apóstoles? ¿Acaso eran los más encumbrados? ¿Acaso eran los que estaban bien con los romanos que en ese momento dominaban a Israel? No, eran hombres, como dirían, del vulgo, sin letras. Así lo dicen los escribas, los fariseos en el libro de los Hechos. ¿Acerca de quién? De Pedro y de Juan. Esos hombres no tienen estudio, eran pescadores, de oficio pescadores, no estaban preparados, simplemente estaban llamados. Y lo más importante es que el Señor no ve lo que tenemos, ve lo que no tenemos, y en Él lo tenemos todo. Job tenía una perspectiva totalmente equivocada. Job había vivido en lo más alto, había tenido todo el reconocimiento, todo el poder, todo el dinero, toda la felicidad que el mundo puede señalar como tal. Y todo lo perdió. Y en el momento de mayor desgracia, en el momento de mayor aflicción, con esa enfermedad que estaba consumiendo su cuerpo aún, lo único que podía ver era cómo la gente se burlaba de él. Lo único que podía ver era eso. Lo que no podía ver Job era que hasta ese momento, con todo lo que ya le escuchamos hablar, inclusive quejándose de su mismo creador, aún le conservaba la vida. Aún le conservaba la vida. Eso es lo que no podía ver Job. No podía tener un corazón agradecido hacia Dios. No podía ver que aún podía hablar, abrir, soltar palabras. No podía ver eso. El problema, mis amados hermanos, es eso precisamente, que cuando estábamos sin Dios en el mundo, tú y yo pensábamos que teníamos lo que habíamos ganado, lo que merecíamos, lo que nos había costado tanto esfuerzo, y vivíamos en relación a eso,
y nos gloriábamos en eso y nos jactábamos en eso. ¿Qué acabamos de oír de parte de Pablo? Para que nadie se jacte. Para eso vino Cristo, para que solo Él reciba gloria, honra y alabanza, para que solo Él reciba el reconocimiento y la admiración, porque es Él el que vino por lo vil y lo menospreciado del mundo. Mis amados, siendo un Dios, el Dios único del cielo y la tierra, santo, 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 y su Hijo Jesucristo, el Hijo del hombre, el único hombre sobre la tierra sin pecado alguno, y entregándose ahí en la cruz para en nuestro lugar recibir el castigo que nos iba a dar paz con Dios. Mis amados, eso es amor y eso es misericordia. Y eso es lo que nos quebranta y eso es lo que nos abre el entendimiento y nos ilumina en nuestras tinieblas y nos hace ver qué grande amor, qué grande gloria la de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque no merecemos nada y lo tenemos todo en Él. Job continúa quejándose no solo de los jóvenes, sino hace una confesión, por supuesto, en este capítulo 30, ahorita que está quejándose de los que se burlan de él. Dice que estos que se burlan de él son hijos de aquellos que él mismo menospreciaba y tenía por nada, por indignos. Son aquellos que comían en los peores lugares, se metían a las cuevas, esos los padres de estos muchachos. En Job 30, versículo 7, sigue hablando de ellos. Entre los matorrales clamaban, bajo las ortigas se reunían. Necios, versículo 8, Job 30, verso 8, necios, sí, hijos sin nombre, echados a latigazos de la tierra. ¿Se fijan cómo Job hace mucho énfasis? Hijos sin nombre. Gracias a Dios que nuestro nombre es el de Cristo. Nos llamamos cristianos porque el Señor ha invocado su nombre sobre nosotros, nos ha concedido el ser llamados hijos de Dios, porque somos hijos de Dios, somos llamados a ser el pueblo de Dios. Y la palabra dice en Antiguo Testamento, en Éxodo, y la palabra dice en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro, que nosotros delante de Dios somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios, reyes y sacerdotes. Wow, tú dices, esos títulos, ¿de dónde los saco? Está escrito en la Biblia que así nos hizo el Señor, que Él hizo de nosotros un reino. Nosotros somos los que clamamos e intercedemos como los sacerdotes lo hacían, para que siga Dios teniendo misericordia de los que no escuchan todavía su voz, porque nosotros ya estuvimos ahí en la desgracia espiritual, en la muerte espiritual, y pudimos haber estado en otro estatus en lo terrenal, pero todo estatus terrenal simplemente es dado en una ficción de la vida, la vanagloria de la vida. Y para eso te recomiendo mucho que estudies otro libro de sabiduría como este, que es Eclesiastés. No vas a encontrar otro libro en la Biblia que no sea Eclesiastés, el libro donde te deja claro lo que es la ficción, la mentira, el engaño de vivir la vida terrenal. Y lo explica muy bien el libro de Eclesiastés a través del sabio Salomón. Y Job continúa diciendo en el versículo 9, ahora, otra vez se queja con lo que empezó diciendo en el capítulo. Se han burlado de mí, ahora lo dice con otro sinónimo, escarnio. Job 39, ahora he venido a ser su escarnio. Soy para ellos refrán, burla. Me aborrecen y se alejan de mí, verso 10, y no se retraen de escupirme a la cara. Job puede sentir sus burlas aún como escupitajos a su cara. Puede ser que no pase la lista de jóvenes delante de él y le escupan, pero simplemente el burlarse de su condición, simplemente es como si le escupieran en la cara. Y repito, en el versículo 10 habla de lo que empezó diciendo en el capítulo 30.
¿Le afecta tanto la burla a Job? ¿Cómo estaba nuestro Señor Jesucristo ante los guardias antes de que lo llevaran a la cruz? ¿Acaso no se burlaban y le escupieron en su cara? ¿Acaso no le dieron con un palo y le pusieron su corona de espinas? Nuestro Señor Jesús sufrió la burla, el escarnio, el vituperio. Y nuestro Señor Jesús no abrió la boca. No se quejó de la burla. No se quejó de la burla. Tú puedes haber sido objeto del bullying y la gente se pudo haber burlado de ti, como también lo hicieron de mí en la secundaria, obviamente. La prepa, me acuerdo que fue la última persona que me bullió, eso del bullying. La burla es muy común. Se ha puesto de moda, ciertamente, y se ha sacado mucho, pero siempre ha existido. Pregúntenle a Job. Siempre ha existido el bullying, la burla. El detalle de la burla, cuando lo hacen, el problema no es la burla ni los que se burlan, el problema es el que recibe. Porque si tú recibes la etiqueta que te ponen y se burlan de ti, lo recibes, entonces te quejas y abres la boca. Entonces te dueles por todo lo que se están burlando de ti. Ese es el gran problema. El cómo lo recibe no es el cómo se hace. Desde el momento que ahora tú sabes bien que eres un hijo de Dios, que eres un hijo del Rey de Reyes y Señores, señores, las mujeres son las princesas del Señor. Mis amados hermanos, lo que pueda decir la gente y las etiquetas que nos puedan poner, las burlas que quieran hacer, nuestro Señor Jesucristo no abrió su boca. No abrió su boca porque de hecho ni siquiera, ¿quién puede denigrar al Hijo de Dios con burlas? ¿Quién lo puede denigrar realmente? ¿Le van a quitar algo de su deidad? En absoluto. ¿Acaso la muerte pudo mantenerlo en una tumba? En absoluto. Él sigue reinando en su trono de gloria. Él sigue siendo el Rey y Señor y Dios. Todo lo que ocurrió en su tiempo terrenal no cambió en nada al Dios que hizo los cielos y la tierra. Y lo que hace el Señor cuando nos manifiesta toda su pasión, todas las burlas que recibió, nos hace ver que Él ya estaba recibiendo lo que nosotros nos afectó tanto, lo que a nosotros nos descuadró y nos hizo llenarnos de aborrecimiento y odio y aún de pleitos y demás que hicimos muchas veces. La última vez que alguien se burló de mí recibió un golpe en la cara y fue todo, y fue la última vez que se burló alguien de mí, fue en preparatoria. Y tenía días fastidiándome, y un día nada más me volteé. Yo nunca fui peleonero, pero sí me volteé y no sé cómo hice la mano que fue a dar allá. Pero fue suficiente, no necesitamos nada. Nosotros somos hijos del Rey. Jesucristo ni siquiera respondió a las burlas. Jesucristo no iba a negociar quién era Él. Tú y yo actualmente no tenemos que recibir etiquetas. Ya recibimos una, hijos de Dios. Ya recibimos una, llenos del favor y de la gracia y de las abundantes riquezas de su gracia. Ya recibimos una, somos el pueblo eterno del Señor. Somos junto con el Israel del Señor. A nosotros vino, por nosotros vino, y en nosotros se está manifestando al mundo y sigue llamando a los que son suyos. Mis amados, Job, repito, Job no era el que hacía las cosas que hacía y el bienestar que hacía en el pueblo, simplemente porque podía hacerlo y tenía tantas formas de ayudar a la gente, dando consejo y dando dinero. No, era porque eso alimentaba su propia justicia. Ya lo hemos oído esto a lo largo de los capítulos. Su propio orgullo, su propia vanagloria. Eso es lo que hacía, como tú y yo también. Así, cuando vemos a Job nos vemos reflejados ahí. ¿Quiénes éramos?
antes de Cristo. Y ahora todo lo tenemos por basura, como dice Pablo en Filipenses 1, ¿verdad? Recordemos en Filipenses capítulo 3, no 1, en el 3 dice Pablo que todo lo tiene por basura con tal de ganar a Cristo. Todos los títulos que Pablo tenía. Mis amados, Job se queja de la burla y no sabe agradecer que todavía está vivo a estas alturas. A partir del versículo 11 empieza a hablar de su ruina económica y material. Por cuanto él, se fijan, ahora se refiere a quién, a él con mayúsculas, se está refiriendo a Dios. Por cuanto él ha aflojado la cuerda de su arco y me ha afligido. ¿Qué hace él que tiene una flecha tensa en un arco? Suelta el arco que está tenso, suelta la flecha y va a dar al blanco. Y entonces lo que está diciendo Job en el verso 1 es que las flechas de Dios están dirigidas exactamente a mí. Eso es lo que dice el verso 1. Versículo 12. A mi derecha se levanta el populacho. A la derecha se levanta el populacho. Arrojan lazos a mis pies y preparan contra mí sus caminos de destrucción. Entonces, primero en el versículo 11 habla de que Dios soltó todos los males que pudieran venir sobre él, y uno de los males lo está manifestando ahí. El populacho, se fijan en la forma que lo ve con menosprecio, porque obviamente Job supo estar en la cumbre de la sociedad. El populacho, ahora el populacho arroja lazos a mis pies y preparan contra mí sus caminos de destrucción. Están poniendo trampas delante de mí, el populacho. Ahora, obviamente porque Dios los ha soltado contra mí. Versículo 13, arruinan mi senda, arruinan mi caminar. ¿Quién es el populacho? Arruinan mi senda, a causa de mi destrucción se benefician, nadie los detiene. Me arruinan. De por sí estaba obviamente con esta desgracia en su cuerpo físico, con esta enfermedad, pero si él ya conocía la ruina en lo económico, ahora le estaban arruinando cada día de su vida, según Job, poniéndole trampas, haciéndoles caer en sus trampas. Nadie los detiene, se queja Job en el verso 13, versículo 14. Como por ancha brecha vienen, en medio de la tempestad siguen rodando contra mí. Contra mí, versículo 15, se vuelven los terrores, como el viento persiguen mi honor, y como nube se ha disipado mi prosperidad. ¿Se fijan? O sea, ¿de qué habla Job sino de sus años mejores, de sus años en que tuvo toda la prosperidad, de sus años en que era reconocido con el más alto honor en la tierra de Uz? Y él ve cómo se desvanece su pasado. Todos esos terrores vienen y como viento se llevan su pasado glorioso. Como nube se disipa todo lo próspero que él fue. Repito, del 11 al 15 simplemente manifiesta su ruina y confiesa su ruina y se queja de su ruina. Nuestro Señor Jesús dejó su gloria voluntariamente. Tenía todas las riquezas, dueño de todo el universo que él mismo creó. Y nuestro Señor Jesús, cuando va a ir a la cruz, antes de ir a la cruz, nuestro Señor Jesús empieza su oración al Padre diciendo en Juan capítulo 17, Juan capítulo 17, habló Jesús alzando los ojos al cielo. Y recuerdo para ustedes que esta es la única oración completa registrada por escrito de nuestro Señor Jesucristo.
Todo este capítulo, se le llama la oración sacerdotal que Jesús hace antes de ir a la cruz. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, versículo 2, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuál es la gloria de Jesucristo cuando está diciendo glorifícame? Glorifícame, ¿cómo? Me diste autoridad, dice el verso 2, sobre todo ser humano, para que le dé vida eterna a todos los que tú le has dado a tu Hijo. El Padre, nuestro Dios, le da al Hijo a todo ser viviente que llama a arrepentimiento y fe. Es Dios el que le entrega a su Hijo a todos aquellos que llama y que tiene predestinados a responder a Él desde antes de la fundación del mundo. Mis amados, esa es la gloria. Y como dice Él, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nadie puede conocer a Dios si no le es dado del Padre. Nadie puede venir a Él si no es por medio de Jesucristo. Jesucristo lo dijo en Juan 14:6, nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nuestro Señor Jesús dejó su gloria, vino en la pobreza de un cuerpo de carne, vino como un hijo de carpintero, vino aparentemente como un iletrado totalmente, pero sin embargo era la sabiduría manifiesta del universo entero. Jesucristo sigue hablando en el verso 4 de Juan 17. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti. Glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Vean cómo lo dice nuestro Señor Jesús. Él le pide al Padre, glorifícame. ¿Con qué? Con la gloria que siempre he tenido. Con la misma gloria que yo tenía antes de que el mundo fuera creado. Antes. La gloria, lo más grande y resplandeciente que el mismo oro de todas las riquezas del hombre. Qué hermoso es. Y nosotros en Él y con Él y por Él, porque por Él fuimos llamados a este reino eterno. Job está quejándose de las cosas terrenales, porque su vista era terrenal, su corazón era terrenal, su justicia era terrenal. He hecho tanto, me merezco tanto, y el Dios me ha bendecido, y yo tengo que seguir ese ciclo, donde le doy, me da, me doy, me da, me da. La vida de ley, la vida bajo las obras, tratar de ganar el reino de Dios cuando ya nos fue dado, es una total ofensa a la obra de la cruz. Pensar que podemos hacer algo para ganarnos el favor de Dios es una ofensa a la obra de la cruz. Todo nos ha sido por gracia, nos ha sido dado por gracia, y por fe nos ha sido concedido el recibirla, y por la palabra de Dios, y obviamente todo es para que Dios sea glorificado. No tenemos nada que no hayamos recibido, aún la capacidad de digerir las profundidades de la riqueza de este espíritu que hay en la palabra de Dios son solamente por el Espíritu de Dios. Job no había y no podía ver nada de esto. Al final, gracias a Dios, al final del capítulo nos deja ver que Job se arrepintió y Job se volvió. Pero llegará el momento que lo expresará él mismo.
Dice ahora en el versículo 16, ya se quejó de la burla, ya se quejó de la ruina en que se ve. Ahora vea, escuchemos cómo señala a Dios como su juez. Ahora pues, versículo 16, ahora en mí se derrama mi alma, días de aflicción se han apoderado de mí, de noche Él traspasa mis huesos dentro de mí, y los dolores que me corroen no descansan. 17. Job acusa a Dios de causarle dolor que no lo deja día y noche. Versículo 18. Una gran fuerza deforma mi vestidura, me aprieta como el cuello de mi túnica. Él me ha arrojado al lodo y soy como el polvo y la ceniza. Clamo a ti y no me respondes. Verso 20, me pongo en pie y no me prestas atención. Por un lado, acusa a Dios que es un juez implacable, pero por otro lado, también es un juez que ni siquiera quiere oírlo, porque está clamando, está llamándole, se pone de pie y ni siquiera así Dios le presta atención. Eso es como Job señala a su Creador. Versículo 21 continúa, implacable Job contra Dios, te has vuelto cruel conmigo, con el poder de tu mano me persigues. Mis amados, Él tiene derecho de, ¡pim!, ahorita parar mi corazón y hacer que ya de repente todos de aquí vamos al sepelio de Roberto Morales. O sea, Él tiene derecho a hacer lo que quiera, con quien quiera, donde quiera, cuando quiera. Él es Dios. No podemos entender eso, no podemos asimilarlo. Si no tenemos a Cristo, jamás podremos aceptar esto. Pero quien tiene a Cristo tiene la vida y tiene la vida eterna y sabe bien que cada día sobre la tierra solamente tiene un motivo para vivirse, para su gloria y solamente con el poder de su gracia. Bendita misericordia, cada día nueva, cada mañana. Job se pone a perseguir a Dios con sus palabras. Versículo 22 sigue Job en Job 30, 22. Me alzas al viento, me haces cabalgar en él. O sea, por un lado me levantas, dice Job, me haces cabalgar en el viento y me deshaces en la tempestad. De pronto, como el avión, ustedes cuando han visto por lo menos películas o cuando ve uno, va el avión y de repente, ¡pum!, rayos, y empieza el sacudimiento y ¡pum!, la tempestad. Bueno, Job señala así su vida. Versículo 23, sé que a la muerte me llevarás, a la casa de reunión de todos los vivientes. Una cosa tiene claro Job, voy a morir igual que todos, pero la cosa es que como que tú estás apresurando el paso, por todos los reclamos que acaba de hacer Job, y obviamente lo está viendo como una injusticia en su vida. Por último, en el versículo 24 en adelante, ve cómo esa gran aflicción que está sufriendo, y lo dice así, versículo 24. Sin embargo, no extiende la mano el que está en un montón de ruinas cuando clama en su calamidad. No extiende la mano el que está en un montón de ruinas cuando clama en su calamidad. Job argumenta, el que está en la ruina, el que está en su peor calamidad, clama, y por tanto yo puedo seguir clamando. ¿Cuál fue el clamor de nuestro Señor Jesús? Nuestro Señor Jesús en la cruz clamó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese fue su inicial clamor. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Está hablando de todos aquellos que lo estaban trepando a la cruz, el que habían acabado y masacrado su cuerpo, y todos aquellos que se habían burlado de él y que habían dicho, crucifíquenlo, crucifíquenlo, cuando antes lo seguían entre las multitudes porque hacía señales, porque hacía milagros, porque sacaba demonios, porque hablaba con una tremenda sabiduría y había poder cada vez que avanzaba él en su caminar. Los 3 años del ministerio tuvo todo el público de Jerusalén y de los alrededores
Muchos vinieron a ver al llamado Mesías, pero pocos lo reconocieron como Mesías. Sus mismos discípulos más cercanos, sus apóstoles, el único que estaba a los pies de la cruz era Juan. Todos los demás lo habían abandonado, todos sus apóstoles lo habían abandonado. Mis amados, eso no iba a cambiar la esencia de quién es Jesús. Eso no va a cambiar en esencia quién es Dios. Y eso es lo mejor de todo, que al margen de lo que el mundo pueda decir, al margen de lo que pueda suceder en nuestras vidas, sabemos una cosa: somos hijos de Dios por la gracia que nos ha concedido para poder ver su majestad, que nos ha hecho ver cuando estábamos ciegos, oír cuando estábamos sordos, nos ha hecho salir de las tinieblas por medio de su luz, y nos ha hecho correr con un corazón contrito y humillado a pedirle perdón, porque cuántas veces hemos fallado y seguimos fallando aún como hijos de Dios. Esa es la gracia del Espíritu del Señor Jesucristo que nos ha dado, y eso es para vivir cada día en su gracia, en su misericordia y en su gran amor, para dar testimonio. Job se sigue quejando en el versículo 25. ¿No he llorado yo? O sea, ahora vean lo que pone Job como que no me merezco. ¿No he llorado yo por aquel cuya vida es difícil? ¿No se angustió mi alma por el necesitado? Se fijan, ahora en el versículo 25 Job hace un argumento de que creo que tienes una deuda conmigo, y creo que toda la gente tiene una deuda conmigo. Te digo una cosa: los favores se hacen y no se cobran, si no, no deja de ser un favor. Los favores se hacen y no se cobran. La gracia de Dios no es negociable, nosotros no la adquirimos, a nosotros nos fue dada, porque si no dejaría de ser gracia. Aprendemos a vivir lo que tenemos y reconocemos que todo nos ha sido dado por gracia y que no merecemos nada. No importa cuán creyentes somos, cuán cristianos somos, no importa cuánto servicio hagamos para el Señor, realmente no por eso le vamos a cobrar al Señor. Y Job estaba diciendo eso. ¿Acaso la gente clama así? Pero ¿acaso yo, que yo escuchaba el clamor de otros cuando necesitaban mi ayuda, acaso no me causaban lloro? Claro, porque Job se sentía frustrado. Job, cada vez que sufría alguien que él trataba de sacarlo, él, si salía bien, gloria a Job. Si salía mal, pobre, no ha funcionado todo lo que le di, todo lo que hice por él, porque era su gloria finalmente. ¿No he llorado por aquel cuya vida es difícil? ¿No se angustió mi alma por el necesitado? Mis amados, eso habla del yo, no tiene nada que ver con la gracia del Señor. Versículo 26, cuando esperaba yo el bien, ¿se fijan? O sea, primero señala los favores que él hacía, y después que dice, cuando esperaba yo el bien, vino el mal. O sea, cuando yo esperaba un pago de ti por todo lo bueno que fui, me llegó el mal. ¿Cómo está eso? Cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. Por dentro, versículo 27 dice, me hierven las entrañas y no puedo descansar. Me vienen al encuentro días de aflicción. Ando enlutado, sin consuelo. Me levanto en la asamblea y clamo. He venido a ser hermano de chacales, compañero de avestruces. Mi piel se ennegrece sobre mí y mis huesos se queman por la fiebre. Se ha convertido en duelo mi arpa y mi flauta en voz de los que lloran. ¿Qué dice el versículo 31? Toda la alegría que yo pude tener con mi arpa y con mi flauta cuando hacía fiestas con mis hijos y por mis hijos, todo eso ha muerto. No tengo motivo para celebrar. Vayan conmigo a Isaías 53, por favor. En Isaías 53, Jesucristo, de Él, dice el profeta, versículo 7, Isaías 53, 7, fue oprimido
y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta? Vean la pregunta que hace el profeta. ¿Quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, por la ofensa de mi pueblo, por los pecados de mi pueblo, no por los suyos propios, sino por los del pueblo, a quien correspondía el castigo, a quien correspondía la herida? O sea, Jesús no va a cobrarnos a nosotros que tomó nuestro lugar y pagó por nosotros, no. Él lo hizo por gracia, Él lo hizo para gloria del Padre y Él lo hizo en el poder del Espíritu. Él lo hizo porque sabía bien que iba a haber un fruto de gozo en la aflicción de su alma. El Padre, en ese perfecto plan redentor, dice ahí en el versículo 10, estamos en Isaías 53, Dios quiso el Señor quebrantarlo, quiso el Señor así, que muriera así Jesucristo, que muriera en esa cruz, que sufriera así esa semana de la pasión. Quiso Dios que su Hijo pasara todo esto. ¿Cuál problema hay para Job entonces? ¿Cuál problema hay cuando tengamos una tremenda aflicción? Si nuestro Salvador y Señor, nuestro Dios Jesucristo pasó todo esto de parte del Padre con un propósito eterno, la gloria de Dios. ¿Por qué no vamos a pasar alguna tribulación? ¿Por qué no? Sabiendo bien que estamos en el hueco de su mano, como dice Juan 10, sabiendo bien que aquellos que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué no? Sabiendo bien que Cristo está siendo formado en nosotros, ¿por qué no? Sabiendo bien que hay que morir a nuestra carne y a vivir en el Espíritu. Quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Continúa Isaías 53, 10. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, o sea, Jesús voluntariamente entregándose para pagar, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, verso 11, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Mis amados, de esos somos contados nosotros. Jesucristo el justo murió por los injustos. Job podía considerarse hasta este punto, hasta este capítulo 30, como el hombre más justo sobre toda la tierra, tratado injustamente, no considerado, siendo burlado, siendo arruinado, siendo enjuiciado y siendo afligido, sin motivo. Hasta aquí no le ha sido dado todavía la luz. Pero Jesucristo vino al mundo para romper todas las tinieblas que las mentiras de este mundo nos han puesto, todas las mentiras que el diablo nos ha engañado y nos ha traído en esclavitud. El Señor sigue trayendo a su pueblo a libertad y sigue formando a Cristo en su pueblo. Si has estado sirviendo a Satanás, si has estado siguiendo simplemente los deseos de tu corazón engañoso y perverso, vuelve a Cristo. Él te ama y por misericordia fue que Cristo murió en la cruz después de no pecar nada como ser humano. Murió en la cruz para tomar tus pecados sobre Él y que tu pecado y tu condenación fuese quitada delante de un Dios santo que no deja por inocente al culpable. Ven a Cristo en arrepentimiento, confía en su amor y su misericordia llenando tu corazón y librándote de todo temor de la muerte y dándote un temor reverente en su sabiduría.
Ven a Cristo, el poder de la resurrección de los muertos que operó en Cristo levantándolo al tercer día, es el mismo poder que opera en nosotros los hijos adquiridos a precio de sangre. Mi amado hermano, cuidado, cuidemos nuestros pasos y cuidemos nuestro pensamiento, que nuestro pensamiento puede desviarse. Que el Señor nos conceda a ti y a mí, amado hermano, realmente sujetar todo pensamiento en obediencia a Cristo, porque nuestra carne sigue estando ahí. Aprendamos a vivir en el Espíritu, a someternos en el Espíritu al gobierno de Jesús y su palabra, y vivamos realmente cada día bajo la gracia de Dios en el poder de su Espíritu que nos ha sido concedido para que el mundo pueda ver a través de la iglesia, de cada uno de los creyentes, que la luz del mundo está aquí y que la sal de la tierra sigue parando la corrupción que va a caer un día cuando el último de los llamados a arrepentimiento venga a Él. Entonces vendrá el fin y entonces caerá el juicio en toda la tierra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, que Él tomó nuestro lugar en la cruz. Gracias que Él no abrió su boca, Él no se quejó. Gracias te damos, Señor, porque has tenido tanta paciencia de nosotros. Gracias, Señor, que tú nos has sostenido. Gracias, Padre, que nos has llamado a ti y nos has dado vida y espíritu en Cristo para poder vivir una vida en este mundo, en este cuerpo, pero en una manera diferente, en el poder de tu gracia y por tu espíritu. Ayúdanos, Señor, a ser sabios. Gracias por este libro, Señor, de Job, y gracias por estas enseñanzas que nos das, porque podemos ver, Señor, realmente que todavía hay mucho de Job en cada uno de nosotros. Ayúdanos a no volver atrás. Ayúdanos a perseverar en el camino angosto y a no quitar los ojos, sino a permanecer con nuestra vista en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, porque tu palabra jamás regresa a ti vacía, sino hace aquello para lo cual envías. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a